Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con un tema que ya veníamos trabajando con respecto al movimiento armónico simple, solo que vamos ahora a trabajar el sistema masa-resorte. Como bien ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, el movimiento armónico simple se caracteriza por ser un sistema periódico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un punto de equilibrio, llamado posición de equilibrio, y rítmicamente va y vuelve en una amplitud. Ya lo trabajamos en péndulo y siento que de una u otra forma el tema quedó abordado. Y veíamos en el péndulo la siguiente situación. Estaba el péndulo y la amplitud iba y volvía. Es decir, que iba desde la amplitud, la distancia máxima, hasta la menos amplitud en el otro sentido. En este caso vamos a trabajar qué pasa con el sistema masa-resorte. Para eso les voy a explicar a partir de un diagrama. En este diagrama pueden ver las condiciones de un resorte que está sujeto a un cuerpo, que es este cuadrito que podría representar una masa cualquiera. Cuando el sistema está en condiciones normales, ¿sí? Es como si estuviera en su posición de equilibrio. ¿Qué pasa si el resorte se estira? Pues se va a generar lo que veíamos el año pasado con ley de Hooke con respecto a la elongación del resorte y por lo tanto una fuerza elástica que empieza a funcionar. Lo mismo sucede si se comprime. En esas condiciones es que se da el movimiento de tipo armónico simple. ¿Por qué? Porque cuando está relajado sucede lo que estábamos mencionando en esta parte con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, en este punto vemos el resorte relajado. ¿Qué ocurre en este punto? Si se está moviendo hacia una amplitud, vemos que cuando alcanza la distancia máxima, pues se queda sin velocidad. Por lo tanto, la velocidad máxima es 0, tanto en la amplitud como en la menos amplitud, porque no puede avanzar más. No hay una velocidad más. Ahora bien, como se tiene que devolver, hay un cambio de velocidades y por lo tanto la aceleración máxima se da en el punto en donde está la amplitud. Lo mismo en ese sentido, con una diferencia marcada. Mientras la amplitud hacia acá es positiva y hacia acá es negativa, la aceleración al contrario, esta aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque el cuerpo viene y el ejercicio de devolverse implica una fuerza y va hacia en el otro sentido, o sea, va hacia la izquierda, por lo tanto esta aceleración es negativa, mientras que esta aceleración es positiva. Y como vemos, el punto máximo de velocidades es cuando está en el punto de equilibrio, que es en el punto en el que el resorte pues va a alcanzar. Eso para el péndulo. Para el caso del sistema masa-resorte, pues vamos a ver la misma situación. Cuando está estirado, la amplitud ya vimos que es negativa, ¿sí? Menos la aceleración. Y la velocidad va a ser 0. Con el resorte relajado, es cuando está en su posición de equilibrio. Vemos que la aceleración aquí es 0. Vemos el mismo fenómeno acá, la velocidad máxima. Y finalmente cuando está comprimido, que son las mismas condiciones de la menos amplitud. En sistema masa-resorte tengo que tener en cuenta 3 cosas. Primero, las ecuaciones que hemos establecido para movimiento armónico simple con respecto al periodo, con respecto a la velocidad y con respecto a la aceleración. También tengo que tener en cuenta lo que vi el año pasado en ley de Hooke y por eso en su taller anterior debían recordar qué pasaba con la ley de Hooke. Ley de Hooke está expresada en esta fórmula: fuerza, la constante de elongación y el desplazamiento de ese resorte. Si sumamos esa ley de Hooke, si sumamos la segunda ley de Newton de fuerza igual a la masa por la aceleración y sumamos las condiciones de movimiento armónico simple, pues voy a tener un factor que voy a denominar W, conocido como frecuencia angular, o también se puede establecer como las pulsaciones, que se va a medir en radianes sobre segundos y que la ecuación va a ser igual a constante sobre masa, la raíz de este producto. Ahora bien, si bien es cierto que aquí está la ecuación de desplazamiento, yo puedo calcular el desplazamiento en este recorrido. Y para eso voy a tener 3 fórmulas básicas.
Esas tres fórmulas básicas me dan la respuesta al movimiento armónico simple. La amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué el seno? ¿Por qué el coseno? Porque vemos que este tipo de movimientos armónicos simples son oscilatorios y ondulatorios y me generan unas ondas en función de las funciones trigonométricas, valga la redundancia. Por eso quiero que vean esta gráfica. Está el sistema masa-resorte, el sistema alcanza una amplitud y una menos amplitud que es correspondiente en una onda, ¿cómo estaría reflejada? El punto máximo va a ser la amplitud, el punto mínimo va a ser la menos amplitud, ¿sí? Y en términos del eje X vamos a encontrar el tiempo, ¿sí? Que me va a determinar el periodo. Entonces, en ese sentido, las funciones pueden ser seno, como esta onda sinoidal, o coseno, que parte desde la amplitud y empieza a moverse. A eso se le va a llamar más adelante, vamos a denominarlos ondas sinusenoidal. Pero bueno, para no enredarlos, porque yo les podría explicar de dónde sale la velocidad y la aceleración, esto sale de un procedimiento que van a ver en cálculo que se denominan las derivadas. Por el momento necesito que se relacionen con las magnitudes, ¿sí? De distancia, de velocidad y aceleración. Y que tengan en cuenta esas condiciones con respecto al movimiento armónico simple. En resumen, tengo que, con respecto a desplazamiento, amplitud por seno de velocidad angular por tiempo, en función del tiempo, la aceleración máxima, la aceleración mínima, ¿sí? Y la velocidad máxima y velocidad mínima. Esto cuando el desplazamiento está en cero, cuando el desplazamiento está en su mayor amplitud, que eso ya lo expliqué en esta parte, ¿sí? Esta relación. Continuaremos haciendo una serie de ejercicios para ir apropiándonos de las ecuaciones, pero esto en términos generales es el sistema masa-resorte, que nos va a permitir hacer como un punto de unión entre el sistema pendular y el sistema ondulatorio. Mis mejores deseos.